Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial Sial Pigmalión tenemos el placer de darles la bienvenida a un acto muy especial, la presentación en sociedad de un libro que, aunque lo presentamos ahora, ha sido gestado a lo largo de los años. El color de mis sueños, poesía escrita entre 1967 y este año 2017 por Luis Javier Montoto Simón. Me van a permitir que comience agradeciendo a esta institución que nos acoge la posibilidad de reunirnos en torno a la literatura, a la poesía y a la amistad. Para aquellos que no la conozcan, estamos en la Fundación Universitaria que pues alberga una de las colecciones de manuscritos y bibliográficas más importantes a nivel privado de este país. La Fundación Universitaria Española es una institución que está desarrollando su labor desde hace bastantes décadas y se da la curiosa circunstancia, que no lo sabíamos hasta recientemente, que su presidente, don Gustavo Villapalos, ha sido compañero de colegio tanto del autor como del presentador. Por tanto, dicen que las casualidades no existen y, de alguna forma, los duendecillos de la literatura y de la poesía han permitido que nos reunamos aquí para celebrar o para concelebrar también la amistad. Gracias, por tanto, a la institución, a su presidente, como hemos dicho, y al resto de trabajadores que nos permiten reunirnos para actos y para presentaciones tan especiales como la de esta tarde. También quiero agradecer al inductor, a la persona que nos puso en contacto, al autor y al editor que estableciesen esa comunicación, Andrés Averasturi. El programa aparece como escritor, periodista y poeta, pero para nosotros es mucho más. Verán, el grupo editorial Sial Pigmalión, en este año que estamos a punto de agotar, celebra su 20º aniversario. 20 años de trabajo editorial en el que hemos tenido ocasión, el placer de alumbrar, de asistir al alumbramiento de más de 1.750 libros. De alguna manera, cuando iniciamos nuestro quehacer editorial hace 20 años, ya de casi todo, empieza a hacer 20 años, no nos planteábamos siquiera la continuidad. Era un proyecto loco de un grupo de universitarios que no sabríamos si tendría sentido y, sobre todo, si tendría futuro. Debo decir, sin ambajes, que a raíz de publicar 2 o 3 libros empezamos a plantearnos en serio el tema de la edición. Uno de esos libros, y quizá el más especial, o uno de los más especiales que hemos publicado en estos 20 años, es este. Un blanco deslumbramiento, con el subtítulo Palabras para Cris. El autor es Andrés Averasturi. Nos conocimos en una emisora de radio, me hizo una divertida entrevista y ni él ni yo pensábamos en ese momento que estábamos abocados a mantener un vínculo de afecto, de amistad y colaboración a lo largo de los años. Yo no sé cuántas veces se habrá arrepentido él, pero para nosotros ha sido ciertamente muy grato el poder trabajar codo con codo, el alumbrar, además de este libro, 4 más, el recoger su poesía reunida en este Hablando Solo, volumen conmemorativo de los primeros 15 años de colaboración. Y, en definitiva, sin él posiblemente nuestro proyecto no habría cuajado, no habría tenido esa continuidad a la que me refería anteriormente. Por tanto, si esta semana nos reuníamos en esta misma sala para presentar un libro de cuentos y fútbol, y decíamos que tenemos como padrino a una leyenda viva del fútbol mundial, Vicente del Bosque, hoy, para la presentación de este poemario de Luis Javier, tenemos a una leyenda viva del periodismo español y de la literatura y poesía española. Aunque él considera que estas afirmaciones que suelo hacer de vez en cuando, justas y merecidas, son excentricidades o exageraciones de editor, pero lo digo de corazón. Por tanto, gracias, Andrés, por lo que has representado en estos 20 años, por habernos ayudado a cimentar dentro de nuestro proyecto una de las ideas fuerza, de las ideas claves con las que iniciamos en nuestra singladura. Queríamos configurar una gran familia literaria
Efectivamente, las relaciones entre autores y editores a veces son complicadas, controvertidas, también, ¿no? Hay mucha literatura también al respecto, pero desde el principio, pues, los autores nos han ido ayudando a cuajar este proyecto, a dar sentido a una idea que, como digo, nació en el contexto universitario y de alguna forma pues fue ampliándose hasta ocupar un espacio propio en el convulso y complicado mundo cultural y editorial español, sobre todo azotado por crisis muy severas que han hecho que se reestructure, que cambie el modelo de negocio y que desaparezcan muchos sellos editoriales y muchas industrias que están en torno a este sector. Bueno, pues él, Andrés Aberasturi, es un referente dentro de nuestro proyecto, es una persona clave dentro de nuestros afectos y ha sido el inductor de la publicación de este libro de Luis Javier Montoto. ¿Por qué? Pues porque hace unos meses, no tantos, estamos hablando de apenas 3 meses, si no me equivoco, nos llamó y nos dijo: hay un amigo que ha escrito un libro, es un amigo muy querido y tengo mucho interés en que lo leas y, por supuesto, si es posible, que lo publiquéis. Para nosotros, algo que nos pida Andrés, pues es ley, pero además, cuando conocimos al personaje, porque todos los autores y especialmente los poetas son personajes. Ustedes conocerán a Luis Javier Montoto Simón, profesional de la medicina o familiar o amigo o compañero, pero Luis Javier Montoto a partir de hoy es un personaje literario, encarna al poeta, un poeta que tiene sus peculiaridades, como veremos a continuación, y un poeta con obra editada. Es decir, ya no es un poeta oculto, sino que es un poeta que, como decía Rafael Pérez Estrada, deja de ser inédito, deja de tiritar de inédito, realmente es lo que él decía, para empezar a temblar por las consecuencias de ser un poeta édito, de haber publicado su obra, porque a partir de ese momento ya está, pues de alguna forma, sometido al criterio y a la opinión de los lectores. Un colectivo fundamental, imprescindible en el mundo del libro, que justifica la existencia de los autores y de los editores y que esta tarde está representado aquí por todos ustedes, porque aspiramos y deseamos a que todos se conviertan en lectores, al menos de esta obra de Luis Javier. Por tanto, gracias, Luis Javier, porque te fiaste de la palabra de tu amigo Andrés, porque cuando viniste por primera vez a las oficinas de nuestra editorial, bueno, viniste con ese talante, con esa naturalidad, con esa espontaneidad, con esa ilusión, con esa sonrisa siempre puesta, y porque nos sedujiste y porque de alguna forma nos hiciste caso, algo que no suele ser habitual, porque, señoras y señores, el colectivo de escritores, de creadores y de poetas es muy indisciplinado y rara vez hace caso a lo que se le indica. Hoy sí que tenemos un libro, como digo, que no ha salido con la premura de quien tiene una prisa excesiva por ver publicado ese trabajo moroso, íntimo, ese trabajo con el que se desvelan o se desnudan ante los lectores los poetas, que es su obra creativa, su poesía reunida. Es una poesía que tiene sus peculiaridades. Yo supongo que en el diálogo que van a establecer a continuación el prologuista Andrés Aberasturi, que además de inductor y nexo de unión, ha hecho también un bello pórtico, un prólogo, donde ya empieza a dibujar el perfil del personaje y entre el autor de esta criatura, que ya que estamos en el mundo de la medicina, pues me parece muy oportuno señalar un símil que nos gusta a nosotros establecer. Solemos decir que los libros son hijos de tinta y papel, que de alguna forma albergan las mismas ilusiones, las esperanzas, los sueños de los padres que los gestan, en este caso el padre y madre encarnado en una misma persona, y que tiene la peculiaridad de que en el momento que aparecen ya como paralelepípedos impresos, encuadernados a disposición de los lectores, tienen vida propia, y cada uno de los ejemplares de las distintas ediciones
tienen un futuro distinto. Muchos de ellos pues, ocuparán un espacio en nuestras bibliotecas, en las estanterías de nuestros cuartos de estar, en las mesitas de noche o en esas mesas dedicadas a la lectura y a pues, la introspección o a la charla familiar, lugares muy peculiares que no ocupa cualquier objeto ni cualquier persona. Pues estos hijos de tinta y papel están llamados a ocupar esos lugares. Y además, pues siempre el autor y el editor deseamos que desaparezcan cuanto antes, porque de alguna forma al autor le recuerdan que aunque lleve su nombre impreso cada ejemplar en la cubierta del libro, ya no tiene el control que ha tenido durante todo ese tiempo de gestación. Normalmente la gestación son 9 meses, pero en este caso han sido pues muchos años. Una gestación larga en la que Luis Javier, el creador, el autor, el poeta, ha sido dueño y señor de su criatura. Ha podido hacer y deshacer, escribir, reescribir, destruir o volver a escribir lo que él ha considerado, hasta encontrarse a gusto con ese texto, con ese poema, con ese verso, porque muchas veces un poeta se conforma solo con un verso que pueda compartir y que pueda ser retenido y que tenga sentido para el lector. Por tanto, en el momento que ya aparece encuadernado, no puede seguir corrigiendo, ni siquiera puede poner o quitar una coma o un acento, ya será siempre así. Ya será un paralelepípedo que, como digo, en cada uno de los ejemplares de sus ediciones tendrá un destino que irá en pos de él y que de alguna forma será facilitado por cada uno de los lectores que pueda tener. Eso por parte de los autores, por parte de los editores, siempre estamos con esa incertidumbre. Si los autores la tienen por no saber si serán editados o no, los editores siempre pensamos en que podamos vender los libros, que es lo mismo que ponerlos a disposición de esos destinatarios naturales. Por tanto, hoy esa incertidumbre la estamos despejando porque he comprobado que antes de comenzar el acto casi hemos agotado la primera edición. Por tanto, eso es una buena noticia, Luis Javier. Y después de escucharles en la entrevista que viene a continuación, pues seguro que van a encontrar razones para pues que les motive mucho más este acto y este libro a convertirse en lectores, si no lo son, asiduos y especialmente de poesía. Nada más, porque luego Raquel, sí, mi esposa y Andrés me recuerdan que tengo una incontinencia verborreica que tengo que controlar, pero hay cosas importantes que uno debe decir. Por tanto, sin más dilación, agradezco de nuevo la presencia a todos ustedes y tengo el placer de ceder la palabra a Andrés Aberasturi para que nos cuente lo que considera oportuno sobre el autor y para que establezcan entre ellos un pequeño diálogo. Después le pediremos, por supuesto, a Luis Javier que nos lea alguno de los textos de esta obra, de este libro. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. No aplaudáis porque se viene arriba y vuelve a empezar, lo cual sería peligrosísimo, ¿no? Yo hace años que me niego a escribir prólogos porque me parece que es una tontería, ¿no? Y me parece otra tontería esto de presentar un libro que debía resumirse, bueno, aquí la gente, aquí el libro, aquí la gente, encantado, adiós, vámonos y ya está, ¿no? Y se ha terminado. Pero bueno, se ha puesto de moda lo de presentar libros. Yo no sé presentar libros, no sé escribir prólogos y de hecho el prólogo que le he escrito a Javier, me hace mucha gracia cuando le llama Luis Javier, porque todos los compañeros, el Luis lo hemos olvidado por completo, ¿no? Durante años fue Montoto a secas, como digo en el prólogo, y luego ya fue Javier Montoto. Pero Luis Javier Montoto de Simón queda como de comentador de algo, ¿no? De una orden así. Yo si me llamara Luis Javier Montoto de Simón, me habría hecho, no sé, pero me habría hecho algo más que esto, pero bueno. Hombre, tampoco le ha ido mal a Luis Javier Montoto de Simón. Uno que tiene la manía de no dejar de ser periodista nunca, pues ha empezado a ver cosas por ahí. Y es el mejor
No hay palabras, su intuición está unida a la experiencia. Gracias, Montoto. Sencillamente, el doctor Montoto es un profesional de los pies a la cabeza, oficio vocacional. Es el mejor ejemplo de lo que es un profesional que ama su trabajo por encima de todos. Es el mejor, el número 10. Son distintas historias. Es un amor con los niños y con los compañeros. También es un amor. Hombre, no nos hace cosasitas así, pero bueno. Tiene una paciencia infinita y supo ganárselo a una cría que era más difícil por lo visto. La mira perfectamente, incluso cosas que otros pediatras no fueron capaces de ver. Es un profesional 10, otra vez, lo del 10 les ha gustado. Se lo recomiendo a todos. Yo voy a la consulta desde Majanda, simple y llanamente, porque sin él como él no conozco a nadie más. Bueno, pues esta es su faceta de médico. Una faceta de médico que es la que ha ejercido durante toda su vida. Y de pronto en una de esas escenas terroríficas de los 25 años, de los 50 años, no sé cuántos años tenemos ya de la promoción, me dijo que había escrito, estaba mirando y tal. Como es tan Montoto, pues el hombre llevaba, ¿cuántos años? ¿40 escribiendo poesía? ¿30? 50. No, acércate. Más bien 50. Desde el año Y 65, estabas dándole vueltas 64, para ver si publicabas o no durante 50 años. antes de salir del colegio, antes ya había escrito algo. ¿Y por qué Incluso. poesía? Porque dentro de la tradición de Bien. los médicos, fíjate que hay cantidad de escritores Sí. médicos y hay muy buenos escritores Sí. médicos, pero muy pocos poetas, o muchos menos poetas que, no sé, que novelistas seguramente, o que ensayistas sobre todo, lógicamente, ¿no? Pues la verdad es que a mí el tema de la poesía, la lírica, me da la facilidad de expresar con mucha libertad todo lo que llevo dentro, todo lo que siento. Y creo que, pues como soy un admirador también de la pintura, pero sobre todo de la pintura que trabaja con mucha libertad, que no se fija en una escena determinada y la quiere concluir con un perfeccionismo, sino que le da esa impronta personal, esa impronta de creatividad imaginativa. Me refiero a las artes plásticas modernas, al informalismo, al surrealismo. Entonces, yo creo que un poco en parte por eso. Y vete a saber si Fray Luis de León, en su descansada vida, cuando habla de ni odiado ni odioso, cuando San Juan de la Cruz también hablaba de la subida al Monte Carmelo, todas esas cosas a mí me han llamado la atención siempre, pero sobre todo cuando un día leí que el acto de cerrar un féretro es un momento perfectamente serio de Machado. Y eso lo leí en el colegio. Y gracias a que nuestros padres, hablo de nuestros porque hay aquí hermanos que lo saben muy bien, tenían una biblioteca que llamábamos despacho y había mucha obra poética. Y entonces yo me enfrascaba ahí horas y horas muchas veces. Entraba un poco como secuestrando el libro para llevármelo a mi cuarto, porque teníamos una veneración especial por no... La biblioteca del padre, claro. Exacto, no transgredir la biblioteca del padre, ¿no? Y entonces, en esos momentos, yo me encontraba pues transportado. Y no sigo más porque yo soy peor que Basilio. Pues no, porque yo tengo que hacer algo. Dicen que le sigo a la zaga, pero me parece que le voy a ganar. Que para eso me pagan. Hombre, yo tuve la mala suerte de que a mi madre le gustaba Gabriel y Galán y a mi padre Meléndez Valdés. Y claro, no eran dos ejemplos a seguir, por lo menos cuando yo era joven, ¿no? Realmente sí. Era un poco heavy aquello. Pero tú eres un clásico. Sí, yo y creo además que te sí. gusta ser un clásico. Me gusta ser un clásico porque disfruta me gusta... siendo un clásico, no quieres romper esquemas, no quieres... No. Para mí, tú me dijiste un día, que luego a lo mejor sale al leer un poema, tienes ritmo, ¿de dónde lo sacas? La música. Yo en ese momento dije, será de las clases de baile de salón a las que hemos ido hace poco, últimamente. ¿Y de qué atacáis? Que íbamos un grupo
¿eh? Bachata, tango, Sí, de vals, todo. Y lo más difícil, el tango es muy Tango, difícil. la Pero caminada son muy intentábamos, difíciles, son 7 pasos, intentábamos. ya lo sabes. Yo también he dado Y clases de tango, sí, ¿eh? sí, sí. Pues aquí hay algunos Luego bailamos un poco que me entre todos. acompañaron, algunos matrimonios que nos acompañaron a Belén y a mí en aquellas aventuras. Y entonces, bueno, pensé decirte, es por eso, por las clases de bailes Por de la salón, música clásica. pero resulta que no, que luego me acordé y dije, es del griego y del latín. Coño, y empezamos bien. Ahí sí que me has Y- despistado. ¿Cómo del griego? Pues porque yo aprendí mucho de los poetas clásicos. Para mí, Virgilio, en la Eneida, Que lo tuvimos que traducir en preu. sí, lo tuvimos que traducir del latín, Joder. era muy descriptivo y era muy lírico. Y en cambio, Homero era más épico y musical. Y entonces, mezclando la lírica de Virgilio y lo musical, el ritmo de Homero, yo creo que eso se me quedó. ¿Y tú algo, Porque no has leído algo? leído, ¿O a alguien? aparte del periódico Sí, y no, de no, las en noticias, literatura, o sea, Virgilio, Sí, el sí, otro, sí. Machado. sí, ¿Tienes todavía asignaturas pendientes de lectura? algunas sí, porque Pero 2 o afortunadamente 3. algunos hijos míos tienen en casa muchos libros clásicos y tengo pendientes una serie de ellos. Belén, que me está insistiendo todo el día que tengo que eliminar libros de casa, ya voy por la cuarta desamortización de libros. Es terrible Entonces, ahora quitarse libros de encima, no hay quien los quiera. le he dicho, regálame un ebook y me quedo con los 300 entrañables, con 300 libros entrañables. ¿Cuál sería el número 1? ¿Eh? Para mí el número uno sería uno muy sencillo, que luego va a salir a colación, Verás. que es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ah, esas son palabras mayores, sí. ¿Y Machado el número 2? Machado es que formaría ese, digamos, área de honor, de honor. A Machado le he seguido mucho y yo soy muy machadiano, la verdad. Y de hecho, pues bueno, comentaremos luego. Más de Antonio que de Manuel, pero Manuel ha sido muy torero y muy... Hombre, Borges decía que Manuel Machado decía, pero tiene un hermano poeta. Son las maldades de Borges. Sí. A mí me gusta. Bueno, un día hablamos de Machado, Sí. de Antonio y de Manuel. 50 años pensando en publicar o no pensaste en publicar, o escribías para ti. Porque es muy Escribía- complicado, porque todo el mundo escribe, dice que escribe para uno mismo, pero en el fondo está escribiendo para los demás. Sí, Eso es una verdad que la vanidad nos puede, o no, Sí. no sé cómo llamarlo, si es vanidad o si es ahí. necesidad de comunicación, ¿no? Yo creo Seguramente que la parte buena estás sería la... entrando un poco en el núcleo y en el meollo de los motivos que efectivamente yo siempre me he planteado. ¿Por qué ahora a los 69 años No son me nada pongo eso. a publicar? Digo, bueno, aparte de esa etapa de la vida en que ya no tienes miedos a casi nada, a casi nada, entonces, bueno, pues yo tengo que tener en cuenta que yo he escrito mucho también por la tradición familiar. Tú eres el Hay una descendiente de genética, escritores, hay ahí, una sevillanos. genética en mi familia, Ujú. pero también las personas somos genética y ambiente. El ambiente, el bisabuelo de Belén y mi bisabuelo descubrimos un día que eran amigos. En vez de ellos descubrir que sus bisnietos eran amigos, nosotros descubrimos que los bisabuelos eran amigos. Eran amigos. Y tenemos alguna carta que se escribieron entre ellos. Entonces eran poetas sevillanos. Está la genética, como digo, y el ambiente. Hay una calle en Sevilla que se llama Luis Montoto. Hay una calle Luis Montoto y hay una calle Santiago Montoto. Por eso. Y Hará entonces, falta la de Luis Montoto, Simón. no creo. No creo que la corporación nos haga tanto caso, pero se da la casualidad de que sin nosotros intervenir, hay una calle Luis Montoto, como has dicho, y hay una calle Juan Antonio Cabestany, y se cruzan. Eso fue decir. Bueno, mira, te voy a leer una cosa. Ahora que me lo has puesto, con perdón, a huevo.
En la capilla del Santísimo de la parroquia de San Francisco de Borja se ha celebrado la boda de la señorita María Belén Cabestany y Campos con don Luis Javier Enrique Montoto de Simón. Firmaron como testigos, aquí no voy a leer los testigos porque eran todo condes, marquesas y todo lo demás, cosas de Aldarguria, y al final decía, en uno de los claustros del templo se sirvió un lunch. Esto está publicado en la hemeroteca de ABC, no sé si lo tienes, lo has visto, ¿no? Alguna broma me hicieron con el hola alguna vez con respecto de eso. Porque salían las fotos Belén y yo salía en un recuadro mi nombre. Coño, porque Belén Y tenía... decía a mis amigos, ¿y el novio cuándo sale? Porque la aristocracia estaba de parte de Belén, la tuya era otro rollo. La Y para la ABC eso era importante. el fotógrafo, el director de Lola. Pero tú pagaste algo de la boda al final, ¿no? Nada, nada. Ese fue... Ahí me di cuenta. No, y era una pregunta, después de bromas, en serio. ¿Qué importancia tiene Belén en tu poesía? Pues mucha. ¿Qué importancia tiene Belén concretamente y el amor? Mucha. Porque yo empecé a escribirle, las primeras no, pero las siguientes, pues cuando ya la conocí. Nos conocimos en los años... en un pueblo del norte. Hace poco estuvimos allí este mes de septiembre, porque tenemos la sana costumbre de ir en septiembre al Alarde de Fuenterrabía, que para nosotros pues tiene su aspecto y punto entrañable, y entonces nos hicieron los hijos por sorpresa una fotografía en el arco de la Hermandad de Pescadores. La mandaron al grupo familiar de esas cosas donde se meten todas esas fotos y ponían un pie. Aquí empezó todo. Y entonces, bueno, pues nada, pero vimos ligaste. que teníamos afinidades. ¿Pero cómo ligaste? Yo ligué. ¿O te ligó No. ella a ti? Ella me ligó a mí, por supuesto, pero Eso lo primero decimos tuve que todo dar yo bien el paso. mentira. Tuve que Claro. dar yo el paso. Yo le hacía bromas y ella reía. Y fue su sonrisa la que me ligó. Que luego aparecerá. Aparece Cuando todo le- en tu libro, porque yo Sí. digo en el no prólogo, o en el prólogo que no se va de tu libro, que me parece mucho más importante no hablar del libro, porque yo no me siento capaz de hablar de la poesía de los demás. Me puede gustar o no gustarme, y punto, ¿no? Que una de tus virtudes es que no tienes el menor interés en ser un poeta exquisito, en ser un poeta... Es que tú cuentas la verdad y sublimas lo cotidiano, sublimas las cosas normales de la vida. O sea, tú vas pasando por la vida y vas poetizando un montón de cosas. Me imagino que desde el crío que va a la consulta, tu relación con Belén después de no sé cuántos años, los hijos, los nietos, los paisajes. Sí. Es que escribes... Cualquier elemento con el que me relacione, cualquier persona con la que me relaciono, para mí encierra algo poético. Yo siempre he pensado que la poesía, y todos vosotros, os la encontráis a diario en la calle, a diario, en infinidad de cosas, momentos, personas, circunstancias, que a lo mejor os llama la atención el por qué. Hay que preguntarse muchos porqués. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué? ¿Qué casualidad? ¿Esto es casualidad? Pues eso es misterio. Y yo siempre digo que las cosas que tienen misterio tienen poesía, porque la poesía es el misterio donde suceden esas cosas. Me parece a mí. Y entonces, a diario hay misterio. A diario hay cosas que afortunadamente no controlamos. ¿Sigues escribiendo? Sí. A Pero pesar... dentro de 50 años volveremos a publicar otro libro. Es que ya no estaremos aquí. Bueno, tenemos un amigo en la familia que escribió sus memorias y las tituló Mis primeros 100 años de vida. Entonces, bueno, era un hombre muy dinámico y un poco, pues, yo tengo un corte en muy pequeño esfera, ¿no? Acerca de él, porque me lo he admirado mucho. Murió a los 103 años. Pues No, no iba yo, mal, no yo- iba mal yo quiero desencaminado. yo espero que una vez roto este cascarón de la publicación, vayan saliendo más libros. ¿Te De da hecho, miedo? estoy preparando.
lo que decía antes Basilio, te da miedo a dejar de ser inédito y someterte al personal. Pues no me da miedo ninguno, Que porque tenés sin me ha cuidado. gustado una cosa que se ha publicado al final. Este libro se acabó de imprimir el 27 de noviembre Eso del le gusta mucho a Basilio. Lo 2017, hace con todos los libros, poniendo siempre una fecha clave. aniversario del nacimiento de Pedro Salinas Oh, en Madrid, 1891. Pues yo creo que este libro no es mío, es de todos vosotros. Pedro Salinas decía, la voz a ti de vida. ujú. Y yo creo que la voz de estos poemas se debe a vosotros, porque sois los inspiradores. Todos los que estáis aquí. En Hombre, uno algún más que grado, otro. en algún momento, en alguna circunstancia, habéis sido motivo, empuje, pum, la chispa que ha brotado para que se me ocurriese un poema. Fue complicado, O sea, porque que todo lo que conocéis. es de vosotros la obra. Quizás de otra forma que le conozcamos. No sé cuántos estamos de Chamartín por aquí, del colegio. Alguno habrá. Pero, pero cuando digo yo en una especie de cosa tontería esta que he escrito, que montó todo en estado puro, la poesía de Javier, porque es que es así. Creo que sí. Y no hay artificios, la simpleza, es decir, los poetas siempre se empeñan en complicar las cosas, ¿no? Y aparte de que son verdaderamente impresentables, yo no, como ya no estoy en el gremio puedo hablar de ellos con tranquilidad. Y sin embargo tú escribes con amor, escribes sin angustia, escribes... O sea, Bueno. no es una necesidad, no lo pasas mal, yo lo paso fatal cuando escribía poesía. Y tú lo pasas muy bien. O da la sensación de que lo pasas muy bien. Lo paso muy bien, Fantástico. muy bien, sinceramente. Belén es testigo este verano en Panjón, donde está firmada la dedicatoria del libro. Ajá. Pues yo lo estaba un poco maquetando, reordenando, y ella es testigo de que yo estaba disfrutando. ¿Cuántos poemas tienes escritos? Puede haber 200 y pico, calculo. Ay, tampoco has escrito mucho, No, en no he 50 escrito años, mucho. 200 y pico, tampoco es que te hayas herniado. No, yo sigo un poco lo mismo que el libro es breve, los poemas también son breves, porque me acuerdo de una frase de un tío mío, Santiago Montoto, periodista como tú, Pobre. escritor, poeta, Pobre. y que decía cuando le dijeron, escribe usted poco, y él decía, me dice que trabajo poco, me dice usted, prefiero decir en 2 lo que pudiera decirse en 3. Es verdad. Y ese era mi tío Santi. ¿Y te ha costado mucho elegir los 50 poemas estos? Les has dado muchas vueltas, ¿eh? No muchas, ¿No? no. Y de hecho, el que inicia o da nombre al libro, lo escribí en un rato pequeño. Este poema, El color de mis sueños, surgió después de haber visto una exposición de arte informalista en Cibeles, en la sede de Cibeles. Pues vi un cuadro que me llamó mucho la atención, con muchos colores, trazos, círculos, y era una armonía la que había ahí enorme, y me pareció, así, en mi imaginación, luego vete a saber, que dentro de toda la gama de colores había como unos trazos azules que cruzaban así y podía ser una M. Y dije, bueno, me quedé ahí, pero al cabo de 3 o 4 días, pues ya lo fui pensando, lo fui reelaborando en la cabeza, en un 3/4 de hora, porque esto surgió, yo lo escribí en un viaje, pero no era ni en un verano en la Provenza, ni un otoño en Canarias, ni tampoco en el Caribe, pero ni en la Toscana una primavera, sino en un viaje en autobús y a Alcalá de Henares. Y ahí donde se me ocurrió el poema. A la ida
Y a la vuelta, en estos cacharros que tenemos, que llamamos teléfonos móviles, ahí lo escribí. Y no lo retoqué. Está como salió aquel día. Joder, escribir un poema en un móvil. Yo empecé escribiendo a mano y ahora ya he logrado escribir en ordenador, pero en móvil todavía. Escribir un soneto en un móvil tiene que ser muy difícil. Y con baches. Juan Toto, dos cosas más y te dejo que leas todo lo que quieras. Un crío que entra llorando en una consulta, ¿te lo puedes quitar de encima luego? O sea, o escribe sobre eso. O sea, te crea un sentimiento de... Puede que directamente... ¿Cómo se diferencia? ¿Dónde acaba el profesional y dónde empieza el...? Yo creo que no acaba el profesional. Nunca. No acaba. Pero has tenido que ver muchas cosas muy duras y muy tristes, ¿no? Pues sí, he tenido que ver muchas cosas duras. Y de hecho yo he sido médico de familia y todavía sigo tratando a familias que van a mi consulta porque iban su padre, ellos, van los hijos y ahora van los nietos. Porque donde trabajo fundamentalmente en Alcalá de Henares llevo 44 años trabajando. Entonces eso, pues ya te conviertes en leyenda. Ahora se habla que si se jubila el doctor Montoto, pues me han dicho que se ha jubilado, pues me habían dicho que se había jubilado, o sea que ya formo parte de esa leyenda que en la cola del supermercado supongo que saldré mencionado alguna vez. Ha sido terrible cuando Basilio ha hablado de la leyenda viva, tío. Coño, este no seré yo, porque yo soy leyenda muerta ya. Los de nuestra generación estamos aquí mirándolo bueno. todo. Otra cosa, al principio me despistó muchísimo, ¿no? Cuando nos encontramos, verte vestido estrafalariamente, para mí, claro. He hecho un fideo con unas cosas muy pegadas y unas mallas negras horrorosas. Estás verdaderamente impresentable, ¿no? Y luego correr 40 y tantos kilómetros, que me parece el disparate más gordo que, vamos, yo como médico te aconsejaría que no lo hicieras nunca más. Y sin embargo luego entendí que sobre todo una maratón tiene poesía. Es un desafío. Sabes que no vas a ganar el Nueva York, que no te van a dar medallas, que no te van a hacer nada, pero que vas a llegar. Y que vas a llegar a lo mejor rebajando un minutito, ¿no? Sin preocuparte demasiado tampoco de eso, ¿no? No me preocupa eso. A mí me preocupa... Es que corre maratones, no sé si ha quedado claro. Pero maratones de verdad. Alguien hay aquí, en esta sala, que ha corrido algunos más que yo. Yo, seguramente. Sí. Pero tú a los 100 metros me parece que dijiste, ¿qué hago yo aquí? Yo empecé a hacer el Camino de Santiago en Pamplona y a los 50 metros dije, ¿dónde voy yo? Después de desayunar en el Café Iruña me volví y dije, vamos a casa, déjate de tonterías. No, fuera broma, venga, alguien ha corrido unos maratones, pero ahí sí que hay una especie de desafío contigo mismo. Y de hecho yo, aparte de prepararme físicamente, me preparo mentalmente y emocionalmente. Yo cada kilómetro se lo dedico a una persona o a un hecho o a una circunstancia. Y entonces... Coño, dedícame uno. Sí, alguno te he dedicado, por eso lo he terminado. Ah, ¿no? Algún kilómetro ha ido por ti. Joder, te debió de costar muchísimo ese. Porque pensar en mí correr un kilómetro tiene que ser horrible. Son dos cosas incompatibles. Claro, fue el kilómetro de lo que llaman el muro. El muro del maratón. Eso debe ese ser coco lo peor. Donde empiezan a calambrarse todas las piernas, ¿eh? Y como digo yo a uno de mis hijos que me acompañan, los tres me han acompañado en carreras, y les digo, vamos a tirones ahora, en estos últimos kilómetros, pero vamos a tirones. Y en la próxima te acompaño, te llevo en el coche hasta donde empieza. Si quieres, los últimos 50 metros los hacemos juntos. ¿Qué dices, 50 metros? Pero yo quiero que tú 15... vayas con una antorcha olímpica, como una vez te vi en una foto, sí, es verdad. Que tú ibas con una antorcha. En las Olimpiadas de Barcelona. En las Olimpiadas de Barcelona. Pero me pusieron a 5 alrededor que corrían de verdad por si acaso me desfallecían a mitad del camino. Y eso que eran 40 metros lo que tenía que coger. Y estaba acojonado, la verdad.
el resumen de toda esta historia y de la relación, no solamente mía, sino de un montón de gente del colegio donde convivimos. Seguramente en los primeros 25 años pues nos perdimos, como digo en el prólogo, la pista de todos, luego nos encontramos, fue un encuentro distinto, y a los 50 años ya nos encontramos todos, con como los de Burger King llamándonos a ver a Asturi, Montoto, porque ¿y tú quién eres? ¿Y tú de quién eres? Sí. Como dicen en Andalucía, ¿no? Porque no nos reconocíamos ninguno. Pero a partir de entonces sí que se ha generado realmente una corriente de ternura entre todos nosotros, de no competición, porque ya estamos por encima de todo. Todo el mundo saca el móvil para enseñar a los nietos, que es una cosa de las terroríficas, porque claro, tienes que ver a 20 nietos, ¿no? De 20 que te enseñan y todo lo demás. Y sin algo yo creo que coincidimos todos los que hemos conocido y conocemos y seguimos con la amistad con Javier, es en lo que decía tu Machado, que eres en el buen sentido de la palabra bueno. Y para mí es un honor haberte conocido, haber retomado la amistad después de tantos años y haber sido el inductor de que te animaras y que publicaras por fin, y que no esperes otros 50 años para publicar el segundo libro, porque a lo mejor cabe la posibilidad de que no estemos. No es seguro, pero cabe la posibilidad de que no estemos. Javi. Lo tendré en cuenta y haré el esfuerzo. Muchísimas gracias por escribir y por estar. A ti. Gracias. Bueno. Aquí parece que está muy alto esto. Las puertas están cerradas, ya no me puedo escapar. En fin, bueno, algo os he contado, ¿no? De la brevedad del libro, del título, de cómo se gestó. Y bueno, pues he hablado de la familia, del peso que ha tenido en mí y el impulso para escribir poesía. Y hemos hablado del misterio de las cosas, que me parece que cualquiera de vosotros, que seguramente a lo mejor pues leéis poca poesía o no vais a leer, pues mira, si algo puedo yo digamos, sacar esta tarde de aquí, es que veáis, leer libros hay que leer, sobre todo a Basilio, que es un gran poeta, y a Andrés, pero hay que leer libros de poesía, pero por lo menos vivir la poesía de la vida, que esa es muy importante. Entonces, bueno, pues no me voy a prolongar más. Los colores para mí son muy importantes. Veis la portada, un color que invita, pues eso, a la imaginación, a evadirse. No hay personajes, solamente está el paisaje y el color. Es el color más natural que existe, el de la vida. Y al final, pues es un color, este puede ser un color del amanecer, un color del atardecer. Esta es una fotografía en Panjón, y entonces, bueno, pues viene un poco a simbolizar todo eso que yo quiero decir con el color de mis sueños. Si mis sueños fueran o tuvieran colores, madrugarían el blanco celeste y el rosa de tímida aurora que extienden mis dedos al alba, abriendo los brazos al día que llega. Gotas de grises a veces, recuerdos sombríos, sensatas ausencias en aquellos instantes que pueblan el alma de círculos vagos sin puerta encontrada. Momentos de púrpura con fuerza evidente, quemando los humos del ocre pasado, proponen impulsos de sendas perdidas, anuncios cromáticos de días de ensueño. Y entre la gama de claros matices, hierbas, esmeraldas y pajizos difusos, al fondo vislumbro, tras el bello conjunto de discretos castaños, el alegre celeste de mis iniciales.
Cuando fui a ver a Basilio con mi carpetita de poemas, aparte de decirme muy suavemente y de corregirme con una gran delicadeza, puntúas a la inglesa, me dijo. Y dije, sí, explícame lo que es puntuar a la inglesa, porque la estoy descubriendo ahora mismo. La coma hay que ponerla aquí, si hay un punto, si hay una interrogación, etcétera, etcétera. Me corrigió la puntuación y me sugirió hacer una estructura del libro. Y entonces al final quedó en que el libro, que es el protagonista, no el que os habla, el libro se estructuró en un itinerario, unos itinerarios que son pues aquellas experiencias que ha ido viviendo el libro a lo largo de una serie de años. Parece ser que 50. Después de los itinerarios, experiencias de vida, aparecen los afectos. Eso que alguien dijo, que lo mejor de la vida es el afecto, que se resume en querer y que te quieran bien. Nada más. Entonces esos afectos, que pueden ser a circunstancias, a momentos, a personas, a instantes que son interiores, vivencias de la naturaleza o con la naturaleza, pues están aquí plasmados también. Hay un recorrido final en la tercera parte que son los llamados ensueños. Bueno, son armazones los ensueños del sentimiento, son constructores de la sensibilidad, son espacios de un tiempo, de un momento, de momentos plenamente personales. Ahí el yo interior que tenemos todos precisa un cuidado, sin reproches. Los ensueños tienen que ser sin reproches. Y en un proceso de una sabiduría constante del valor que tienen esos ensueños. Terminaremos con un epílogo, un poema que podría ser un resumen de lo que ha ocurrido en este itinerario, pero que aún así pues no se sugiere en el poema que no todo acaba en ese momento. En la vida de todos hay denominadores comunes que nos van marcando como retrato. Es esas características que están presentes muy a menudo. ¿Es fruto de un proyecto? Pues yo creo que no. Pero, en definitiva, viene a ser un retrato personal. Hablando de los hermanos Machado, ellos, cada uno, a su estilo, hicieron unos prodigiosos retratos, autorretratos de sí mismos, claro. El de Manuel, vital y colorista, y el de Antonio, íntimo y sentimental. Yo he querido hacer un retrato no ni de mi fisionomía, ni de mis costumbres, hábitos, aficiones, sino de aquello que me ha, digamos, animado en la vida y me ha empujado a diario casi siempre. Siempre el alma, siempre el ansia desmedida, siempre el alma atisbadora, siempre el río de la vida caminando hacia su hora, siempre duda y esperanza, sosteniendo todo el fondo, siempre un luego en lontananza y un terror en lo más hondo, siempre un yo desorbitado, prisionero y contenido, siempre un medio limitado y un deseo desmedido, siempre en la niebla caminando,
sonámbulo, mudo y soñante, siempre suave, siempre amando, siempre el alma por delante. Son vuestros estos poemas, ¿eh? Bueno, en la vida muchas veces no damos cuenta a nadie o quizá no percibimos el valor que tiene la vida, ¿no? La vida en general, la vida de cualquier persona. Nadie es inútil. Cada uno nos tenemos que querer. No querernos en exclusiva, pero sí querernos un poco para poder salir y querer a otros. Para alguien, todos tenemos un valor. Es el misterio de la vida. Yo digo, estoy aquí. La noche está girando su silencioso cielo, el agua murmurando, tú, perdida no sé en dónde, yo, anclado en el anhelo de un saber que no responde. Mas no con pena tanta que no encuentre una alegría, que generosamente canta con toda su armonía y dice, estás, la vida sigue, que el hoy no es cosa vana, sino algo que se vive aún lejos del mañana. La noche va girando y el agua murmurando. Una luz allá en el fondo enciende la alegría que me llena. Estoy, respondo a la palabra buena que en el yo más hondo me resuena. Estoy, ardientemente, me enciende un dulce fuego la evidencia y un pálpito caliente se eleva en mi conciencia y llenándome el presente predice la verdad de la existencia. Estoy. Las cosas me dan, me gozan, me levantan, me llaman amorosas y a fuentes de alegría me trasplantan. Ese amor, aquel sueño, el gusto por crear, tu mano leve, un afán pequeño, la brisa que se mueve en la orilla del mar, todo me acaricia y me conmueve. Estoy. La vida entera corre por el alma susurrando una nueva primavera. La vida por el alma y yo cantando. ¿Qué importancia tienen los cantantes, los cantautores en nuestra generación? Nos hemos educado la sensibilidad musical antes que con Mozart, Bach y Beethoven, pues con Leonard Cohen, con Bob Dylan, la maravillosa Susan de Leonard Cohen. Yo creo que todos los de mi generación la tenemos presente y metida, que tomaba té y naranjas. A mí me impresionó mucho cuando vino a Madrid Bob Seger. Bob Seger era un hombre muy veraz, muy auténtico, y él contaba en su canción Against the Wind, contra el viento, cómo a lo largo de la vida había estado luchando contra el viento. Él y su compañera Mary recordaban, ya de mayores, cómo ese fue un poco su denominador común, luchar contra el viento. Las obras de los cantautores, pues, son poetas, auténticamente, nos han subyugado, nos han emocionado, nos han educado. Como no, James Taylor y la mejor cantante de la obra de James Taylor, que era Carole King, en Tienes un amigo, la famosa O Carol, novia de Neil Sedaka, o eso quería él. Bueno, aquí algunos cantautores presentes, algunos conocemos. No sé si está mi ahijado y mi sobrino Diego,
si no ha llegado todavía, pues a él quería decirle que le ofrezco algún poema de estos y que algún día se atreva a musicar. Para mí sería un honor. También hay algún otro músico, algún tocayo mío, Javier, que de mi promoción, que bueno, es un virtuoso de lo que es el tema musical. Este poema va dedicado, es un poema muy antiguo, que en casa lo tengo incluso enmarcado en el dormitorio, y me atreví a hacer un dibujo acompañando, donde se ve a un hombre cantando con una guitarra al hombro, andando hacia un bosque, por un camino, por un sendero. Pues cada uno tenéis vuestras canciones personales. Me gustaría que esto fuese un poco un recuerdo y un homenaje a esas canciones personales que todos tenéis. Yo voy dejando canciones por senderos y caminos, por bosques llenos de pinos a los que carecen de ilusiones. Voy a cualquier lugar con mi guitarra y mis versos, uniendo en un solo cantar a algunos hombres dispersos. Yo voy dejando ilusiones, nostalgias, penas, canciones. Siento la vida en mis manos cada vez que voy a tocar y siento voces de hermanos que están aprendiendo a cantar. Yo voy dejando canciones en las tardes del ayer, en los hondos corazones y en los surcos de mi piel. Siento en mi mente razones que a veces me hacen llorar y a veces tan solo pensar. Siento el dolor de las pasiones y siento canciones tan solo dejar. Antes me preguntaba Andrés por qué escribía. Bueno, ¿somos todos los escritores almas solitarias? ¿Vagamos por un mundo cerrado? ¿Por nuestra urna? ¿O buscamos con actividad, oficio, le llaman otros, que nos comprendan los demás? Por eso escribo. Me acuerdo de muchos momentos de mi vida que yo llamaría, sin ninguna duda, inolvidables. ¿Por qué escribes?, me preguntaste incisiva aquella tarde, reflejado tu fulgor en pálidos cristales. ¿Querías saber tantas cosas? Lo que siento y lo que tiemblo, la presencia de mis dudas, las palabras que no digo, en momentos que me acude lo confuso de algún miedo, que me para el movimiento de un deseo presentido. Pensar en los motivos creadores de señales que translúcidas y claras me arropan en la vida y me revisten de hilo fino evocando unas palabras, es la fuente y el caudal de mi pluma y de mi lira. Lira sí, porque dejar sones en el aire yo quisiera, reflejar tristezas de amarga desventura, o trocar las anteriores aparcándolas afuera y poder sentir la fuerza de una firme singladura. Acuden entonces la calma y los blandos acomodos, las tardes felices, sosegadas, en ausencia de pesares, las promesas de unas manos, lo profundo de unos ojos que me animan a sentirme confiado en mis cantares. Puede sí, porque todo puede en la esencia de la vida, que llorase simplemente al oír un noticiario por la pena de un suceso que en mi duelo no quería, ni la espina de esa planta se clavase en mi diario, por aquella luna o aquel sentido encuentro, por ti, por otros, por la voz de lo que digo, por tu dolor, un pájaro fugaz o aquel lamento, por unas y olvidadas simples letras, por eso escribo. Terminamos ya los itinerarios. Pues
en muchas ocasiones todos necesitamos momentos de soledad y los buscamos, pero a veces esa soledad no es elegida, sino que la vida nos la impone. ¿Cuándo? ¿Cuándo son soledades impuestas? Cuando sufro las durezas de la sórdida experiencia, cuando siempre acogedora quedo a solas con mi alma, cuando pese a mis flaquezas, la esperanza imperturbable, el rumor de mi conciencia, esas dudas que me embargan y mi corazón fiel y entrañable amortiguan las crudezas, entonces entiendo de certezas, de sombras y oscuridades, y alumbro desde mis tristezas en sus frondas soledades. Bueno, nos metemos en el amor, en los afectos. El amor tiene que ser algo que trastorne y transforme. El amor nos conmueve, derriba nuestras estructuras personales, bueno, y nos enfrenta con los retos importantes de la vida. La conciencia del yo personal, el ser que soy y según doy, y la muerte. Y ese amor viene cuando viene. Nadie lo puede controlar. Y estremece. Amor estremecido, viejo corazón resucitado, a yo no sé qué auroras, a yo no sé qué manos, qué acariciantes manos todavía, posadas contra el orden de los años, sobre las viejas tablas, sobre el oscuro paso de la muerte que acecha entre las sombras, de la muerte que llama, despertando del irrisorio sueño a las alarmas. Corazón, corazón, llorando de yo no sé qué auroras entrevistas, de yo no sé qué cantos entrañables, camina tu viejo casco, sueño avante, encendido, sonoro y renqueante. Como comentábamos antes, pues el amor puede ser a paisajes. Todos tenemos nuestros entrañables paisajes. Nos gusta ir a un sitio y estar allí contemplando, nos trae evocación, recuerdos, pues nos sentimos allí que somos nosotros, ¿no? Si volvemos allí alguna vez y al acercarte ves que hay otra persona que está mirando lo mismo que tú, pues empatizas con su elección. Puedes imaginar una fotografía y una persona mirando ese entorno. Yo tengo muchos paisajes preferidos. Hay uno cerca de casa, en Torrelodones, le llamamos el Mirador de la Atalaya. Ahí está la Sociedad Geográfica del Guadarrama y tiene una visión del Valle del Guadarrama que a mí me parece pues espectacular y entrañable. Posiblemente estuvieras otras veces, quizás buscando un paisaje relajante. ¿Acaso fueras al azar por vez primera, sin saber que mi recuerdo es permanente? Reposas la mirada complaciente en un gesto furtivo hacia la cámara, sin prestar atención al horizonte generoso de colores y vivencias. No sabes que el paisaje somos todos, pero sin mirarlo atentamente interesada, ignoras todo aquello que te envuelve penetrando en tu cálida experiencia. Ser encina o roca en que te apoyas, ver posar tu mirada miel de azar en la bruma anterior de mi presencia, alimentan casi siempre mi soñar.
En el colegio de mis hijos pequeños hubo un día de la madre, organizaron un concurso de poemas. Y bueno, se me ocurrió presentarme. Y era sobre la madre, la mayoría prácticamente, o todas las autoras de poemas eran madres de alumnos. Y a mí se me ocurrió la insolencia de presentarme como madre. Firmé el poema como Guiomar y en un sobre aparte cerrado puse mi nombre. Digo, por si acaso cuela. Bueno, las noticias de Radio Macuto me dijeron que llegó a la final con otro poema. No ganó el mío, con lo cual nunca se supo quién era el autor. Y ganó otro poema de corte o de estilo más celestial. Yo quería expresar ahí la vivencia de una madre abrumada por circunstancias y experiencias de la vida, de la sociedad de aquellos momentos, años 80. Accidentes, drogas, alcohol, enfermedades, minusvalías. Bueno, y entonces surgió este poema que nunca fue premiado, aunque pudo ser acaso. ¿Acaso sí vislumbro un velo de tristeza que todos mis afanes no pueden aliviar? Le hago 1000 preguntas al cielo y al azar, a ciegas, rebuscando una llama de certeza. ¿Acaso si me buscas, perdido yo en mi caminar, no lejos de tus pasos esté mi sentimiento, y torpemente débil, cargado el pensamiento de todo lo vivido y de todo por llegar? ¿Acaso, todavía sin callo de existencia, el alma se me encoja un poco a cada paso al filo del mensaje que traiga ya tu ausencia? Sin saber si soy torrente, vestido de fracaso, o cauce que modula toda tu presencia, sabrás que no te olvido en mi celo sin descanso. Bueno, Andrés me preguntaba por la sonrisa, qué es lo que me había gustado de Belén o enamorado. Yo recuerdo en los años finales de los 60 y principios de los 70, el impulsor o uno de los impulsores del grupo Agua Viva musical nos rescató a los poetas con música. Y uno de los, digamos, impulsores era un poeta que se llamaba Ricardo Cantalapiedra. Ricardo tenía un poema que me impactó. Los límites, decía. Tu vida limita al norte con la muerte, al sur con tu madre herida, a la derecha tu amo contabilizando el aire, sería el banco, y a la izquierda tu sonrisa amiga de amar, amante. Ese era Ricardo Cantalapiedra. Ese poema se lo leí a Andrés, bueno, no se lo leí, se lo di. Y es cuando él me dijo, después de leerlo, tiene ritmo. Y hablamos de todo ese tema que hemos comentado antes. Tu sonrisa. He visto los árboles secos del huerto sombrío, mecidos al viento, partidos sus huesos. Las conchas de nácar en la playa arenosa, cubiertas de algas y larvas de peces. He soñado las tardes tranquilas mirando hacia el bosque, buscando los trazos de tu senda perdida. Y he visto en tus ojos la llama de angustia, la cólera viva y la rabia del alma. Pero nada impresiona tanto como ver tu sonrisa, el más bello equipaje para andar por la vida.
Esa es una buena crítica, sí, señor. Hay que dejarlo a la mitad. No, quedan 3, 4 cosas nada más. Como hablábamos de Neruda, yo quise homenajear en este libro a Pablo Neruda. Digo aquí, siempre presente. Hay un poema de él que es Me gustas cuando callas. Yo hice con el aire del me gustas cuando callas, me gustas como eres. No son las mismas palabras, pero sí está ahí Neruda llevándome de la mano. Me gustas como eres aunque estés tan distante. Mis palabras ya no oyes como tantas otras veces. Te imagino callada, mirando desde lejos, buscando algo perdido, necesario y ausente. Evoco tus ojos oscuros, marinos, y echo mis tristes redes al mar. Y algo muy dentro, muy hondo me dice, qué corto el amor, qué largo olvidar. Te recuerdo una tarde de viento. Nadie nos vio con las manos unidas. Nadie pudo oír una palabra, un gesto. Nadie vio separarse nuestras vidas. Son cosas ya amarillas del pasado, penas, nostalgias en la cuneta abandonadas. Voy haciendo de todas un rosario infinito para rezar por los dos en las noches calladas. Pero me gustas como eres, no puedo evitarlo. Eres el crepúsculo de tantos días. Eres la juventud con tu figura y eres también la melancolía. Eres, en fin, la razón de toda una vida, donde mis penas anclan oscura espiga. Te seguiré queriendo, me seguirás gustando. Aunque un día te tuve, ya no te tengo, y sea esto lo último que yo te diga. Bueno, los hijos y las fotos entrañables forman parte de nuestro universo. Es lógico. Las fotos esas del álbum familiar, del álbum personal de cada uno, que las vamos incorporando, son evocaciones, son añoranzas, y se van deslizando en el recuerdo, lo vamos idealizando también. Yo recuerdo una tarde en casa, escuchando un long play, se decía, de Luis Eduardo Aute, y él contaba cómo su hijo David vivía un mundo imaginario que se llamaba Albanta. Y en ese momento yo tenía una fotografía familiar de un niño, niña, es igual. Y ante esa foto infantil se me ocurrió esto. Me miras con la cabeza ladeada. Es una inclinación casi despierta, la viveza de tu afán en la mirada, de los labios la sonrisa entreabierta. Esos sueños que te bullen ya por dentro se escapan ingrávidos a mi presencia. Son alondras que no vienen a mi encuentro, ni están sus sombras en el hueco de tu ausencia. ¿Qué barrera invisible no traspaso? ¿Qué lenguaje ignoro en su sentido? Solo el eco que transcurre a cada paso me señala que tu forma no se ha ido y me recuerda a cierto niño ya lejano, inundándome un instante el momento de saber que mi esfuerzo será vano al impedir que te escapes hacia el tiempo. Bueno, los ensueños son cosas, como decía antes, que hay que quererlos y ser, pues, con ellos muy condescendiente. Los ensueños vienen a representar para mí
un poco lo que yo he podido captar en situaciones, en personas, en la vida, y me he puesto un poco a tratar de ser el portavoz de lo que están ellos sintiendo. Cuando alguien se valora poco, se minusvalora y vive aislado, sin autoestima, es una persona que le falta lo que yo llamo las vitaminas A, B, C. Abrazos, besos, caricias. Debemos pedir ABC, pero también responder con ABC todos, en la misma intensidad. Yo no soy uno de esos hombres importantes a los que todos escuchan atentamente, los miran con respeto, con asombro y hasta con miedo. No me conoce nadie, a nadie ayudo, ni soy escuchado. Hablo muy poco, pues sé que no sirvo para ser uno de esos hombres a los que todos admiran. Sirvo únicamente para quedarme solo y mudo ante el horizonte lejano, mirando al infinito, con un libro en las manos. Y, de vez en cuando, que una lágrima vaya resbalando lenta y dolorosamente por mi cara. Bueno, ya estamos llegando casi al final, para alivio de Andrés. No. Y no digo nada de Basilio. Para alivio de Basilio, que es el que tiene que venderlo. La depresión es un mal de nuestro tiempo. En la consulta vemos todos los médicos, cualquier especialidad, ve gente que siempre tiene algún halo de depresión alguna vez, en algún momento. La tristeza vital, el desánimo, tienen una expresión de imagen, pero me gustaría que tuviesen también una expresión verbal. Vamos a conocerla, unos rasgos de qué puede pensar, cómo se puede sentir una persona deprimida. Nos puede ayudar mucho para entenderles. Cuando me encuentro triste algún día, tú ya no eres aquella primavera, ni el aire tiene la luz que ya tuviera, ni el río el caudal que presentía, ni brotan las flores del anhelo, ni late mi alma con firmeza. Tan solo un tenue desconsuelo me inunda de los pies a la cabeza. Cuando me encuentro así ensombrecido, golpean en mi puerta sin respuesta las olas de un océano crecido y los gritos de una angustia manifiesta. No he aprendido aún a levantarme, no conozco la forma de vencerlo. El espectro que siempre ha de asustarme se apodera de mí sin yo quererlo. Cuando me encuentro así, de vez en cuando, no hay favores que logren despertarme, ni tu amor, que frente a mí está clamando, podrá de esta prisión a mí sacarme. Bueno, yo quiero hacer un homenaje a las personas que hoy día está muy de moda decir, me voy a reinventar, me estoy reinventando. Bueno, son nuestros emprendedores de la vida. Gente que después de una experiencia ha decidido cambiar de rumbo. Montar un hotel rural o una tienda ecológica en un pueblo de 20 habitantes. O ofrecer, pues, guiñoles por los pueblos de Guadalajara, enseñando a los niños con cubos e imágenes de colores a reciclar lo que llamamos productos reciclables. Todos esos emprendedores son personas que
que tienen la valentía de plantearse su vida que no les satisface, y a ellos les quiero dedicar este barco con el que navegar. Mirabas al lejano horizonte trazando una senda en el mar que lleve a rutas de un norte que cuesta tanto encontrar. Un barco de acero y titanio, Guggenheim, que te pueda llevar, sufriendo el más mínimo daño deseas en tu navegar. Cuando un día, en playa remota, tu alma llegue a morar, dentro de un grano de arena oirás una voz silenciosa. Será tu fuerza al andar por esa orilla serena. Bueno, pues al final queda lo que queda, ¿no? Y antes de terminar, y que vosotros sabéis cómo cerrar este momento, quiero deciros que si habéis hecho hoy aquí algún descubrimiento, no lo sé, yo he hecho unos cuantos. Soñar, como digo yo, en el color de mis sueños, es algo que permanece. Y debe permanecer, pero con la actitud de cada uno, ¿no? Para que cada uno le pongamos el color a esa existencia personal. Y en este memorial final, bueno, aunque la poesía no se explica, se siente, como dices tú, pero si podemos crear un ambiente, vamos a crearlo. Que por difícil que sean las cosas en la vida, yo seguiré cantando. Lentamente los hechos, avanzando, van haciendo un ayer del alma mía y mi mañana de otros todavía. Sueño, no sé por qué, de vez en cuando. No sé por qué. Canté, viví cantando, que era la sola cosa que sabía. Guardé, siempre esperé. 50 años. Siempre esperé. Melancolía de guardar y esperar sin saber cuándo. Hoy ya los hechos nuevos me adelantan, sin que se haya cumplido espera alguna, dejándome atrás y silenciado. Solo, en el fondo mis poemas cantan, igual que ayer e igual hoy, sin voz ninguna que preste son a su cantar callado. Muchísimas gracias a todos, porque habéis hecho un esfuerzo enorme en venir a ver a un Nobel, no a un Nobel, sino a un Nobel, que bueno, ha intentado transmitiros sus vivencias y lo que él va sintiendo por la vida. Nada más. Señoras y señores, les comentaba al principio que las casualidades no existen. Ciertamente estamos aquí porque, de alguna forma, el destino o la providencia había determinado que así fuese. Este libro encierra 50 años de trabajo callado, en silencio, en soledad, compartido con muy pocas personas. 50 poemas alberga también el libro. No es casualidad. Y efectivamente, pues aflora en el momento que el autor ha sentido esa necesidad de establecer la comunicación con nosotros, con los lectores, en el momento que ha querido perder el control absoluto sobre su obra. Él nos ha ofrecido en varias ocasiones el libro, ya ha repetido que no le pertenece. Nos ha invitado a que cada uno de nosotros nos convirtamos en dueños, en propietarios absolutos de esos sentimientos y emociones que trasluce. Yo, pues lo que puedo hacer es agradecerle que
que haya aceptado el reto y la propuesta de formar parte de nuestra gran familia. En estos 20 años hemos publicado, como decíamos, más de 1.750 libros y la familia es amplia, de más de 2.000 escritores, pero todos y cada uno tienen su espacio. Ninguno es prescindible. Sí, como decíamos al principio, Andrés fue un hito, de alguna forma consolidó nuestra vocación y nuestro proyecto ahora está cediéndole el testigo a una persona con la que, ¿quién le iba a decir a él? Que tantos años atrás estaré aquí para, bueno, pues presentarlo en sociedad, para de alguna forma celebrar esa faceta, esa cualidad de creador, de poeta. Después de desarrollar una carrera profesional exitosa, Luis Javier Montoto, cuando está a punto de esa jubilación, deja oficialmente, bueno, eso dicen, deja oficialmente la medicina, la pediatría, deja de sanar los cuerpos físicos de sus pacientes y de los padres de sus pacientes para, de alguna forma, intentar también a través de la literatura y de la poesía acercarse a nuestras almas. Porque, y eso no se lo preguntaba Andrés, yo estoy convencido que también para Luis Javier el proceso de creación y escritura es curativo. También el hecho de escribir es sanador. También nos permite superar hándicaps, problemas y sobre todo dentro de esa soledad, a veces buscada, pero a veces agobiante, uno abre una puerta o una ventana al exterior, al otro, a los otros. Eso es lo que buscamos en definitiva con la escritura. Creo que la experiencia pues, le va a permitir reflexionar y yo estoy convencido que seguir desarrollando esa vocación. Creo que pues este largo camino de 50 años va a ser mucho más breve. Me parece que la siguiente etapa, la siguiente parada, no es que esté a la vuelta de la esquina, pero va a estar mucho más cercana. En el momento que se encuentre con ese primer lector desconocido, porque todos sois lectores conocidos, pero en el momento que se encuentre Luis Javier con ese primer lector desconocido, obtendrá carta de naturaleza como creador, como poeta. Y es una experiencia que nadie le podrá arrebatar y que además va a saborear de una forma especial dentro de la madurez. Hay poetas que tienen excesiva prisa por ver publicada su obra. Hay que dejarla al salmuera, hay que procurar que repose y hay que esperar el momento adecuado. También quiero decir algo importante. Andrés fue el inductor, pero si hemos publicado este libro ha sido por decisión propia. Por tanto, aunque le tenemos mucho cariño, no siempre los gustos de Andrés y los nuestros coinciden. Efectivamente, hemos percibido no solo el ritmo en estos poemas, en este libro, hemos percibido que rascando un poquito nos vamos a encontrar, por supuesto, con esos colores que tanto gustan al autor, con ese ritmo que alaba Andrés, pero también vamos a encontrarnos con sentimientos y emociones, con vida. Y por otro lado, pues, si algo hemos aprendido en estos 20 años es que efectivamente puede haber creadores, autores mediáticos, brillantes, exitosos, pero si no son buena gente, mejor no trabajar con ellos. Y yo creo que Luis Javier Montoto, dentro de su sencillez, de esa sencillez que ostentan los grandes hombres y las grandes mujeres, también tiene su grandeza. Por eso hemos apostado por él y seguiremos apostando. A ustedes no les puedo decir nada más que lo que comenté al principio, que hoy hemos desvelado pues, un secreto, una afición, una necesidad, un intento de comunicarse con cada uno de nosotros por parte del autor. Como decía Andrés, él estaba escribiendo 50 años atrás estos poemas porque sabía que tendría lectores especiales, lectores que iban a entender el mensaje, los mensajes que nos iba a lanzar. Creo que se acercan fechas ahora muy propicias, ¿no?, para compartir alegría, para de alguna forma obsequiar a los demás con nuestra amistad, también para obsequiarles con algún regalo. Si de verdad quieren hacer felices, al menos al autor y al editor, compren y regalen el libro. Muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a todos. Realmente, aparte de haber compartido con Basilio y con Javi toda esta historia, yo les dije, aparte del ritmo, dije, libérate de la rima, por Dios. Odio la rima. Soy pesimista, negativo, hipocondríaco, no creo en nada, estoy desengañado del mundo y soy amigo de Pontoto. Es toda la antítesis mía. El Eres yin tú. y el yang. Pues yo debo ser el yang, 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 yang. Y tú eres un pedazo de yin. Os queremos mucho. Sí, 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 sí.